pero para hablar de este paro de labores, pues hemos contactado esta mañana a Antonio Lascano Araujo, quien es profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Profesor Lascano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, don Manuel, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarle, profesor. Pues ahí está planteado el paro, pues en resistencia, como forma de protesta de lo que ocurrió la semana pasada con esta legislación en materia de ciencia y tecnología. Hablemos, si le parece, primero de la legislación y luego de este paro de labores. ¿Usted qué opinión le merece esto que fue aprobado y que, bueno, pues prácticamente ya estaba cantado y que implica la desaparición como lo conocemos actualmente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y su sustitución por un organismo distinto, doctor? Bueno, muchísimos miembros de la comunidad científica, aunque yo solo puedo hablar por mí, se opusieron, nos opusimos al proyecto de ley que propuso la doctora Álvarez Bulla, y que desde luego fue el presidente de la República el que lo envió. Pero si uno lee con cuidado el proyecto de ley, y créame que es difícil para alguien que no es abogado, como es mi caso, uno, sin embargo, descubre de inmediato el problema central, y es que va contracorriente de la historia de lo que es la investigación científica. Es un proyecto que pretende una ciencia de Estado totalmente centralizada, ideologizada, en donde no hay la participación de los pares, no hay la participación de la comunidad, no hay la participación de los académicos, en donde el órgano máximo de la Junta, perdón, del nuevo CONACYT, sería una junta de gobierno que está formada solamente por secretarías de Estado. Eso es absolutamente ridículo porque en realidad, desde que la ciencia moderna surge en el siglo XVII con la fundación de la Royal Society, sabemos que una de las grandes ventajas del aparato científico es que se pueda corregir con la evaluación de pares, con la participación de los colegas que están examinando las evidencias, que están examinando las propuestas, que están desechando las sugerencias equivocadas. Yo creo que la propuesta de ley no responde a las necesidades ni de lo que es la ciencia actual, ni de las grandes tendencias que se dan a nivel internacional y nacional, y desde luego deja de una manera completamente injustificada las decisiones a la persona que ocupe la dirección general del CONACYT o a los que sean un gobierno. Hubo convocatorias para que participaran la gente de la comunidad académica, de la comunidad científica, y en realidad, aunque mucha gente presentó ponencias, hizo críticas, algunos desde luego que apoyaron la ley, si creían que la propuesta de ley, si creían que estaban de acuerdo con sus premisas, pero al final de cuentas fue una tomada de pelo, como decimos en México, porque prácticamente ninguna de esas sugerencias fue aceptada en la redacción final. Y luego la Cámara de Diputados hizo un ejercicio democrático muy interesante, que son los parlamentos abiertos. Se comprometieron a que hubiera 7 parlamentos abiertos en donde íbamos a mostrar nuestra postura respecto a la, al proyecto de ley y a otros proyectos que también existían, que fueron esencialmente ignorados por los legisladores, y al final de cuentas los legisladores de Morena y sus cómplices, sus aliados dirían en política, decidieron suspender el proceso de Parlamento abierto. Nada más hubo 2, presentaron a toda prisa el proyecto de ley a la Cámara de Diputados. Bueno, ya sabemos la tragicomedia que se organizó allí, en donde fue aprobada sin que la leyeran, con disciplina de partido, desde luego la gente de Morena, sin darse cuenta de las consecuencias que tiene para el aparato científico. Entonces yo diría que esas son las condiciones generales. Ahora, va a haber, desde luego, ya está viendo, ya se están preparando una luz de amparos, de críticas formales, legales, a lo que ocurrió el viernes, pero el paro de hoy a mí me llamó muchísimo la atención porque tiene mucha frescura.
provino de un grupo de científicos jóvenes, de estudiantes de centros públicos de investigación de algunas universidades, y es totalmente espontáneo. Es tan espontáneo como, por ejemplo, las manifestaciones que hubo a favor del INE. Es tan espontáneo como la respuesta que se da cuando hay un accidente y antes de que llegue la autoridad a decir qué es lo que hay que hacer, la gente va a tratar de ayudar. Es tan espontáneo como las brigadas que se formaron, por ejemplo, durante los grandes temblores de 85, de 1985 y de 2017. La gente espontáneamente se organiza. Y ahí hay un elemento que a mí me gustó mucho porque me recuerda lo que hubieran dicho Kropotkin, Bakunin y Proudhon. Cuénteme, doctor, usted se suma entonces a este paro que se está convocando y que usted dice tiene mucha frescura en relación con que es una medida, pues, de manifestar una manera de, pues, señalar la inconformidad respecto de esto que ustedes están planteando. Es una legislación que va en sentido contrario al desarrollo de la ciencia y la tecnología en este país. No solo va en sentido contrario a la legislación en este país, sino que está ignorando los grandes problemas que el aparato científico está enfrentando a nivel mundial. Mire, en 1960, un físico que se convirtió en un sociólogo de la ciencia inglés, Derek Lasoya Price, escribió un librito muy pequeño que yo sugeriría que todos los interesados leyeran. Seguramente está en la red, que se llamó Big Science, Small Science, y dijo que iba a llegar el momento en el que íbamos a tener 2 científicos por cada hombre, por cada mujer, por cada niño y por cada perro. Era inglés con ese sentido de humor magnífico. Y efectivamente lo que hemos estado viendo desde hace muchos años es los grandes proyectos como el Telescopio Espacial Webb, como el Año Geofísico Internacional, como los proyectos de secuenciación de genomas, como el acelerador de partículas del CERN en Europa. Y ahí lo que estamos viendo es una transformación en la ciencia que ha producido, por ejemplo, que en los países como Estados Unidos, como Inglaterra, como España, veamos una inversión del gran capital en los aparatos científicos, en el desarrollo del aparato científico, pero un abandono de parte de las universidades del apoyo que la investigación académica debe tener. Hay que decir que en Estados Unidos los principales afectados han sido los colegas del área de humanidades y de ciencias sociales. Esto lo pueden uno encontrar en los muchísimos ensayos que se han publicado al respecto, pero también ha tenido otro tipo de consecuencias, y es que, por ejemplo, ha provocado que haya empleos temporales, haya un aumento de las llamadas posiciones de postdoctorado, haya una inestabilidad laboral para los científicos jóvenes. Este gran problema de lo que está ocurriendo con la ciencia a nivel internacional no está tocado para nada en la nueva ley que se ha aprobado. Y si uno se fija, en México tenemos un problema muy terrible en términos de la inestabilidad laboral para los científicos, para las investigadoras jóvenes, porque en realidad terminan su carrera, tienen buen currículum, tienen buena preparación, pero no tienen empleos, y la única posibilidad que tienen es la de tener ingresos a partir de estar dando clases. Bueno, este es un desperdicio brutal del esfuerzo individual y colectivo que se hace en la preparación del personal académico. Esto no se toca en la ley. En realidad la ley responde a una visión totalmente pueblerina, con un nacionalismo ramplón, de ese que le gusta mucho ahora al presidente de la República y a sus seguidores, y funciona con una idea completamente grotesca de que hay una ciencia nacionalista que se puede oponer a las grandes tendencias intelectuales que se están desarrollando. ¿Qué le parece a usted esta parte de la legislación, doctor Lascano, en donde pues se suprime la intermediación de estas coordinaciones, asociaciones, fundaciones o instituciones académicas o de la sociedad civil y se asignan
recursos directamente, en este caso, a los estudiantes o a los investigadores. ¿Qué opinión le merece? Porque, bueno, ese ha sido uno de los temas que más ha defendido el gobierno en relación a esta propuesta legislativa, porque señalan pues un alto grado de corrupción en esas fundaciones e instituciones, doctor. Bueno, es muy fácil acusar, lo que es difícil es probar. Hay que decir que absolutamente ninguna de las acusaciones que ha hecho el CONACYT, que se empeñó por los rencores, por las envidias, por el odio de la doctora Álvarez Bulla contra la estructura previa, ninguna de esas acusaciones ha sido demostrada. Sí, mire, hay algo que la gente a veces no se da cuenta y es que la comunidad científica es una de las comunidades más examinadas, más evaluadas. Nos evalúan nuestros estudiantes, nos evalúan nuestros colegas, nos evalúan las instancias que dan los complementos salariales como en los programas de estímulos académicos, nos evalúan en el Sistema Nacional de Investigadores, nos evalúan los árbitros de los trabajos que uno manda a las revistas internacionales, nos evalúa la comunidad cuando publicamos algo. La ciencia es participativa, no es democrática. La ciencia tiene un carácter participativo y desafortunadamente el rechazo que tiene la directora actual del CONACYT y sus seguidores digamos, a las instancias de participación colectiva que tienen la posibilidad de hacer análisis críticos, la ha llevado a hacer acusaciones sobre fraudes. ¿Cuáles son las consecuencias de esta visión? Bueno, ahora efectivamente en el nuevo CONACYT con H, como ya todo el mundo se refiere burlonamente al cambio de denominación, las becas se van a entregar directamente. Pero ¿a quiénes se le van a dar las becas? Bueno, evidentemente a la gente que esté trabajando dentro de los programas prioritarios que define la Junta de Gobierno, que define la Dirección General del CONACYT, pero donde no participa la comunidad científica. En la Junta de Gobierno hay solo secretarías de Estado. Una Secretaría de Estado tiene la capacidad para juzgar la importancia, por ejemplo, de los estudios lingüísticos de la zona del Golfo. Evidentemente va a ser limitadísimo el número de personas que puedan dar una opinión en la estructura actual aceptada por la nueva ley, que puedan dar una opinión justificada al respecto. En esa Junta de Gobierno van a entender la importancia de sistemas binarios estelares donde una de las estrellas se transforma en un hoyo negro. Evidentemente no. Para poder entender ese tipo de problemas, ese tipo de asuntos, se requiere de la participación de científicos y estos son los que ahora estamos formalmente excluidos de esa posibilidad. ¿A quiénes se les van a dar las becas? A quienes trabajen en lo que la Junta de Gobierno de manera unilateral, con una visión muy sesgada, una visión pobre académicamente, va a definir como los grandes problemas nacionales. Y los grandes problemas nacionales, créame usted, han estado presentes en las preocupaciones del mundo académico en México desde hace mucho tiempo. Si no, no tendríamos los empeños por mantener la biodiversidad, por estudiar los temblores, por ver las epidemias de diabetes, por tratar de acercarse a problemas como la pandemia del COVID-19, donde, por cierto, el CONACYT falló estrepitosamente porque seguimos esperando los famosos ventiladores y las vacunas que tanto prometió. ¿Quiénes van a dar ahora las becas? Directamente, lo cual suena casi como una dádiva del gobierno y es parte del clientelismo que estamos viendo que es una de las políticas con las que afirma y confirma seguidores el gobierno actual. Doctor Lascano, por último quisiera preguntarle ahora sí que de un tema que tiene que ver directamente con usted. ¿Cómo va este proceso que ha emprendido el CONACYT, pues en contra suya, respecto de separarlo de la comisión dictaminadora del Sistema Nacional de Investigadores en lo que tiene que ver con el área 2 de Biología y Química? Usted, pues nos quedamos en que había obtenido un amparo por parte de la justicia por haberse violado su derecho de audiencia. ¿Qué ha pasado con su caso particular, doctor Lascano? Bueno, muchas gracias por esa pregunta, porque me da la oportunidad de burlarme maravillosamente bien de la incapacidad del CONACYT actual para ver los alcances de su poder. En primer lugar, la doctora
Álvarez Bulla no tenía absolutamente ningún derecho a quitarme, a retirarme de la comisión dictaminadora, porque ella no me nombró. Yo nunca fui empleado del CONACYT. Yo fui elegido para esa junta por la comunidad científica. Y debo decir, esto es un caso de vanidad que me gusta mucho subrayar, que votaron por mí más de 700 personas, más de 700 colegas, y la persona que quedó en segundo lugar tenía alrededor de 70 votos. Es decir, 10 veces más que la persona que estaba en el segundo lugar. Eh, la doctora Álvarez Bulla pretendió retirarme violando la legislación que rige al Sistema Nacional de Investigadores, pero lo mismo pudo haber pedido la remoción del jefe de bomberos de Pachuca Hidalgo, donde ella no tiene absolutamente nada que ver. Yo lo que hice fue ampararme, como dice un amigo, en Berlín todavía hay jueces, el amparo fue ganado, pero el amparo obligaba al CONACYT no solamente a reinstalarme, yo nunca me retiré de la comisión durante el tiempo para el cual fui elegido, y obligaba también al CONACYT a pedir una disculpa pública por lo que había hecho y hacer promover esa disculpa en todos los medios. No lo ha hecho. A la doctora Álvarez Bulla no solamente le gusta vivir en esta interfase de la ilegalidad, sino además está muy contenta cuando la ilegalidad llega a extremos como los que vimos el viernes, con esa parodia grotesca de aceptación de una propuesta de ley que tiene una serie de irregularidades formales de las que ya comentaba el doctor Cosío antes en la entrevista previa. Doctor Lascano, pues le quiero agradecer que nos haya actualizado respecto de esta situación y los temas en relación también con la nueva legislación en materia de ciencia y tecnología. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra con estas impugnaciones, evidentemente, y de lo que finalmente la Corte, la Suprema Corte de Justicia, decida en torno a esta ley y, bueno, a las otras que se aprobaron por la vía Fast Track el pasado fin de semana. Yo le quiero agradecer, doctor Lascano, pues su tiempo para estar con nosotros esta mañana en este espacio de noticias. El agradecido soy yo y permítame aprovechar el espacio para invitar a mis colegas, a los estudiantes, a sumarse con mucha frescura, con mucha espontaneidad al paro, en el que yo no tuve nada que convocar. Hay quienes me han preguntado si yo fui de los organizadores, para nada. Yo con dificultad organizo mi vida propia y mucho menos voy a poder organizar un paro de estas características. Doctor Lascano, pues usted se suma simplemente como parte de la comunidad científica. Le agradezco mucho su presencia esta mañana, uno de los científicos más relevantes de nuestro país. Gracias, doctor. Que esté bien, muchas gracias. Igualmente al doctor Lascano. Son las 9 de la mañana.